de Canal N, hay tiempo de leer. Seguimos desde la Feria del Libro Ricardo Palma en el Parque Kennedy en Lima, anímense a venir, ya saben que es entrada libre y que pueden recorrer los stands y ver qué novedades hay. Además, regalos de fin de año también pueden encontrar. Y yo sugiero esta es una novela que me ha sorprendido mucho, solo vine para que ella me mate. El autor es un joven trujillano, Charlie Becerra, que es mi invitado de hoy en Tiempo de Leer. Trujillano, ¿cierto? Bueno, nací en Lima, pero por un tema básicamente circunstancial, ¿no? Ajá. Pero luego toda mi vida está en Trujillo. Esta es una historia policíaca, una historia de crimen, una historia de música que se desarrolla entre México y Perú. Ahora vamos a contar un poco de la historia, pero empecemos por el derecho. ¿Es una historia real? ¿Es periodística o es ficción? Bueno, de hecho está inspirada en hechos reales. Y yo venía investigando mucho tiempo sobre narcotráfico, porque es un tema que me llama mucho la atención. Y descubrí este testimonio de una persona que había sido secuestrada por un cártel de droga. Tú sabes que los cárteles también se dedican a pasar ilegales de un lado a otro de la frontera con Estados Unidos. Ahora, sucede que a veces esos traslados van mal o se encuentran con un cártel rival y de pronto deciden aniquilar a todo el mundo. Y pueden ser masacres de 30, 40 personas. Entonces, estaba esta historia de una persona que había estado intentando cruzar la frontera y que las cosas habían salido mal, pero que en esta masacre que habían intentado perpetrar, esa persona no había muerto. Se había mantenido oculta entre los cadáveres. Y una vez que, digamos, los asesinos se fueron, ella salió entre los muertos y comenzó a caminar de regreso a México. Entonces, para mí esa imagen fue tan poderosa que lo único que yo he hecho es descubrir mediante la ficción quién es esta persona, ¿no? En la novela es un peruano que ha ido a tratar de pasar a los Estados Unidos, por alguna razón se queda, gracias al cielo, se queda porque a su compañero lo matan y él se queda y se convierte en cantante de narcocorridos. Y eso es fascinante, porque la verdad es que ese es todo un mundo en el que le cantan al narco, les cantan a los mafiosos, hacen canciones con una calidad poética cuestionable. En realidad es muy interesante porque es toda una industria cultural y entretenimiento que se alimenta básicamente del dinero del narcotráfico, ¿no? Digamos, los narcos para hacerse conocidos nunca pagarán un anuncio en televisión, pero sí pueden invertir dinero en producir discos o películas inspirados en su vida, ¿no? De alguna forma hacer relaciones públicas de esa manera. Y en la novela hay una técnica que es difícil para producir, pero muy interesante para leer, que es esta en el que saltan de un personaje a otro, de un tiempo a otro, de un país a otro, porque también está por otro lado su familia en el Perú que decide buscarlo. Claro, Víctor Ocampo, que es el papá del personaje principal, decide ir en busca de este hijo que es el único que le queda. Su otro hijo está en prisión, va a estar ahí mucho tiempo, entonces intenta de alguna forma mantener unida ese resquicio de familia que tiene, ¿no? Y es una persona completamente ordinaria que de buenas a primeras se ve en esta aventura a través de Latinoamérica y un montón de periplos, ¿no? Y que habla de hechos ciertos, de cosas que ocurren, de tantos desaparecidos, de tantos cadáveres con los que está sembrado el suelo mexicano y de cómo esa guerra en México finalmente nos ha tocado a todos los latinoamericanos. Sí, digamos que esta novela ha intentado ser una conversación entre la violencia que ocurre en México y la que yo veo se está suscitando en el norte peruano, ¿no? Cada vez hay tintes que hacen que se asemeje más. Por ejemplo, aquí hablo de cantantes de narcocorridos que se ven envueltos siempre en guerras de narcos y etcétera. Bueno, en el norte también hay gente que se dedica a cantarle a los jefes de organizaciones criminales, de bandas, y que también resultan muertos, ¿no? Porque, digamos, trabajar con ellos, estar en contacto con ellos de alguna forma los hace que terminen yendo más allá de lo conveniente, ¿no? Y hablemos también un poquito de este libro. Es El origen de la Hidra, crimen organizado en el Perú, en el norte del Perú, y es sobre ese tema. Es una investigación sobre el narcotráfico y el crimen en el norte. Sí, bueno, yo crecí en Trujillo y siempre me parecía extraño cómo una ciudad tan apacible como lo eran normalmente las ciudades de provincia en el norte, pues de pronto se ve asaltada por bandas, organizaciones criminales, masacres aquí y allá, balazos. Entonces me parecía que era algo de lo que no se había discutido todavía, aunque el fenómeno ya lleva unos casi 20 años. No encontraba un libro que me hablara de eso.
y porque en principio lo que quería escribir era ficción, mejor documentada. Entonces yo siempre digo que escribí el libro que me hubiera gustado leer para poder escribir mejor ficción, ¿no? Muy recomendable, francamente me sorprendió, me encantó esta novela. Tengo que decir que está muy bueno, solo vine para que ella me mate. Gracias, Charlie, por estar aquí. A ti.